gracias por tu bondad, gracias Padre por tu misericordia, porque en medio de tanto caos, en medio de tanta pecaminosidad, podemos ser partícipes de tu gracia, podemos ser una luz en medio, Señor, de tanta tiniebla. Podemos venir a esta fuente inagotable, Señor, de virtudes celestiales, para nosotros ser edificados, para nosotros ser levantados, para nosotros, Señor, ser llenados y llenados y llenados y llenados, Señor, hasta que salga todo lo que no es de tu agrado, Señor, en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a crecer, a conocerte, a madurar, Señor Jesús, a que de verdad aprendamos a disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Lucas 21. Creo que en el contexto en el que nos encontramos actualmente, y no solamente porque están sucediendo cosas, sino porque venimos hablando del reino de los cielos. Y si bien es cierto que el cristiano ora por tener un discernimiento espiritual, también es cierto que hay discernimiento que nos ofrece cuando usted se involucra con el estudio de las Escrituras y tienes tu entendimiento amoldado, tienes tu vasija llena de la palabra, y eso te brinda un discernimiento práctico. Con esto no estoy diciendo que no ores, con esto no estoy diciendo que no lo sigas pidiendo en oración, sino que es un complemento, una cosa de la otra. Venimos hablando del reino de los cielos y Jesús acá, ahora, vamos a mirar que Jesús se refiere a la manifestación física, tangible, de este reino que hemos venido conversando, que hemos venido aprendiendo a lo largo de varias semanas. Versículo 5. Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Yo le voy a decir una cosa: el segundo templo, que es este templo en el cual los discípulos están haciendo mención, porque Jesús venía de enseñar en el templo, venía de dar el ejemplo de la viuda que dio lo poquito que tenía, y estaban paseando por el templo, no paseando, caminando por el templo. Este templo era grande, este templo fue una de las maravillas arquitectónicas de la época, era inmenso, y los discípulos estaban maravillados de la arquitectura del edificio. O sea, era de verdad hermoso. O sea, a nivel de arquitectura era hermoso, pero a nivel de majestuosidad es inferior al primer templo que hizo Salomón. ¿Por qué? Porque el templo que hizo Salomón fue hecho con toda la dedicación, fue hecho con lo mejor que había. La Biblia nos relata que, bueno, no había nada que no tuviese oro. Este templo no tenía oro. Este templo era grande, a nivel de arquitectura era bonito, pero no tenía esa majestuosidad del primer templo. Y ellos están conversando de esto. Y Jesús les dice en el versículo 6: viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Jesús entra en modo profeta, por decirlo así, porque de aquí en adelante empieza a dar profecías, profecías y profecías. Versículo 7. Maestro, le preguntaron: ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia, el mensaje profético, si bien es cierto que no nos da una fecha exacta, pero nos da lo que uno llama señales. Y yo quiero que usted entienda esto como cuando la mujer está a punto de dar a luz. Los que han sido madres entienden que ya cuando usted entró en labores de parto empezaron las famosas contracciones. Y a medida que las contracciones iban aumentando la intensidad y la frecuencia, ya usted sabe que ya usted está a punto de caramelo. Y los doctores dicen, cuando vienen a ver a la paciente, ¿cuántas dilataciones tiene? ¿Cómo van a contestar? No, eso todavía me falta un poquito más.
falta un poquito más. Entonces, para nosotros los cristianos, para la iglesia, tenemos que conocer y entender bien el tema de las señales, porque ellas nos dan el discernimiento de los tiempos que estamos atravesando. Y usted y yo no podemos vivir divorciados de los tiempos que estamos atravesando. Es necesario que usted y yo conozcamos y entendamos los tiempos. Por eso esta pregunta que los apóstoles le hacen: ¿qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? ¿Qué señal nos das? Él le contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán. Recuerden que la pregunta de los discípulos es: ¿qué señal nos das? Y el Señor, si usted quiere, las enumera. Usted se va a dar cuenta que son varias las señales. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les creen. A lo largo de la historia eclesiástica cristiana han habido diferentes falsos mesías que han dicho literalmente: yo soy el Mesías que debe venir, el tiempo ha llegado. Lamentablemente han habido personas que han caído engañadas por desconocimiento, por ignorancia. Como lo dice la misma palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Algunos lamentablemente hasta perdieron la vida porque cayeron en sectas que les costó la vida. Esto ha venido y va a venir incrementándose cada vez más. Entonces, los falsos maestros, número uno, como señal, nos indican que el tiempo está cerca, que las contracciones están aumentando en frecuencia y en intensidad. Y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les creen. Señal número uno. Bueno, señal número uno. Versículo 9. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ok, vamos acá por partes, porque aquí yo he escuchado bastante dentro de la misma iglesia diciendo: bueno, pastor, pero es que toda la vida la humanidad ha vivido en guerra. Siempre ha habido guerra. Desde la época mucho antes de Cristo y luego después de Cristo han habido guerras. No es que porque Cristo vino de ahí en adelante es que empezaron a haber guerras en el mundo. Por supuesto, es verdad, es cierto. Pero esto es lo que nos dice aquí a nosotros. Vuelvo y lo repito, como lo dije con el tema de las contracciones. Cuando se hacen más frecuentes y cuando se hacen más intensas, quiere decir que así como en la mujer, que el alumbramiento ya está pronto, que ya está listo el bebé para nacer, ya el fin, el acontecimiento del reino de los cielos, de la manifestación, está más pronto todavía. De eso se trata. Y hoy día, si usted no está muy al tanto de las noticias a nivel mundial, porque a lo mejor no le da chance de ver la noticia o quizás no le interesa, yo le invito a que no viva tan desconectado de esta realidad en la que estamos viviendo hoy día a nivel global. El mundo está al borde actualmente, mientras yo les estoy predicando este mensaje, y usted a lo mejor va a ver este video, el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. Actualmente. No falta prácticamente nada, y por eso el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que todavía no ha tomado el poder y que todavía le falta un poco más de un mes todavía para que asuma el poder, está intentando por todos los medios posibles bajar la escalada, bajar el tono del conflicto para que esto no escale la situación. Entonces, pastor, pero ¿cómo no nos vamos a preocupar si esa gente se ha amenazado hasta con armamento nuclear y bombas y sabemos que esto es algo catastrófico que puede trascender fronteras a pesar de que ellos están del otro lado del mundo? Es verdad, puede ser algo bastante serio y delicado, es cierto. Pero aquí la Biblia nos dice que esas cosas deben suceder primero. No se dejen llevar por el pánico. No debemos entrar en el pánico. Más bien, el que nosotros veamos estas señales. ¿Para qué nos dan estas señales? ¿Para qué Jesús nos da estas señales? Para que entendamos que ya falta poco. ¿Falta poco para qué? Para que la salvación de nuestra vida sea consumada completamente. Es por eso que Jesús nos da estas señales. No nos da estas señales para alarmarnos, para preocuparnos. No, todo lo contrario. Si bien es cierto que en el momento puede esto causar una sensación
angustia, ansiedad, miedo, pánico. Pero cuando tú ves esta realidad, tú dices, ya va, pero la esperanza que te brinda ahora es mayor al miedo que puedes sentir. El gozo y la satisfacción de que por fin esa pregunta de ¿y cómo va a ser este momento? ¿Y cómo es mi Señor Jesucristo? ¿Y en qué momento no? Y toda esa pregunta que a lo mejor tú te has hecho a lo largo de toda tu vida cristiana, que la Biblia no nos da una respuesta inmediata, sabes que la vas a poder responder, te la van a responder. Que ya no va a haber más sufrimiento, a pesar de que en los últimos tiempos el sufrimiento va a incrementarse. Nos brinda un nivel de satisfacción y de esperanza superior. Por eso mi Señor dice, no se dejen llevar por el pánico. No está diciendo que no vamos a sentir pánico, ojo con eso, no está diciendo eso el Señor. Dice, no te dejes llevar por el pánico. Ojo, porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, conocer esta realidad en la que estamos nosotros hoy día, si bien es cierto, vuelvo y lo repito y lo está diciendo el Señor, no es que usted no va a sentir ansiedad o no le va a dar cierto medito a estas cosas. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de que estamos cerca de ver el reino de los cielos. Por eso le digo, no viva tan divorciado de la realidad en el que nos encontramos actualmente. Porque, ¿cómo te vas a dar cuenta de la señal? Si vives tan divorciado de la realidad y puro pendiente de lo que tú estás haciendo, no te das cuenta de las señales. Las señales están ahí para eso. Es verdad, esas cosas deben suceder primero. Entonces, punto número 1 de las señales: falsos mesías con falsos mensajes. Eso abunda con una barbaridad, y lo más triste del caso es que esto se va a incrementar. Lo dijo mi Señor, no, ni siquiera lo dijeron los apóstoles, mi Señor directamente lo dijo. Punto número 2: las guerras en el mundo van a ser más frecuentes, van a ser más intensas y van a ser más variadas, de todo tipo. Es verdad, estas cosas deben suceder primero. ¿Por qué? Porque el mundo está entrando ya en una espiral por causa del pecado muy caótico. Por eso dice que debe suceder todo esto primero, porque es una señal. Pero que luego nos dice el Señor, pero el fin no vendrá inmediatamente después. No es que ahorita, porque termine este conflicto, no sabemos hasta dónde va esta situación posible, porque todavía no ha empezado. Pero el problema con la guerra es que tú sabes cuándo comienza, pero tú no sabes cuándo va a terminar. Tú puedes decir nada, ya lanzaron este tipo lanzó una bomba por allá, comenzó el desastre, porque el otro no se va a quedar de brazos cruzados porque le lanzaron una bomba. El otro va a decir, tú me lanzaste uno y yo te voy a lanzar otro. Entonces el otro dice, tú me lanzaste dos, ahora yo te voy a lanzar tres. Y cuando vienes a ver, comenzó oficialmente, pero tú no sabes cuándo va a terminar. Pero eso no quiere decir que porque termine ese conflicto, el fin va a venir, al día siguiente va a venir Jesucristo. No, son las señales. Así como en la mujer, las contracciones indican que ya está por dar a luz, no quiere decir que se le pasó una contracción y ya a los 2 segundos va a dar a luz. No pasa así. Luego agregó versículo 10. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Esto es literalmente lo que está pasando hoy día. El mundo ya pasó por una primera guerra mundial, y por eso se llama guerra mundial, porque fueron naciones que se levantaron unas contra otras. Esta es amiga de aquella, entonces aquella le prestó el apoyo al otro, entonces del otro bando también fueron a ayudar al otro, y cuando vino a ver, por eso le dicen la primera guerra mundial, porque hubieron más naciones involucradas de lo que originalmente comenzó, y así pasó con la segunda también guerra mundial. Así que esto es otra señal, otra contracción para este mundo caótico, de que ya está el alumbramiento, está pronto, el sol de justicia está pronto a verse de punta a punta, como lo dijo el apóstol Pablo. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países. Y yo he escuchado personas diciendo dentro de la iglesia, bueno, pastor, por aquí terremotos ha habido toda la vida, eso no es nuevo. Hambre también ha habido toda la vida, sí es cierto, inclusive la Biblia registra momentos donde el mundo tuvo hambre. Por ejemplo, en la época de Abraham hubo una hambruna.
En la época de Isaac también hubo una hambruna. En la época de José también hubo una hambruna. Por eso los israelitas fueron a parar a Egipto, por la causa de la hambruna. Se estaban moviendo y tuvieron que irse a Egipto. En Egipto Dios levanta a José, lo pone sobre como el segundo al mando, si usted lee la historia. Y Dios le da un sueño a Josué. Y le dice 7 años con una vaca flaca, 7 años con una vaca gorda. Y le da la interpretación, le dice, vienen 7 años sobre el mundo de hambruna. Así que prepara tu cosecha, prepara todo para que puedas soportar esos 7 años de hambre. 7 años de hambre. Eran los tiempos de la vaca flaca. Y luego la vaca gorda. Debido a todo eso, hubo hambruna. Eso no es nuevo, entonces hubo hambre en el mundo. Ya la Biblia hasta lo registra mucho tiempo antes. Pero lamentablemente, esto nos habla nosotros más de desigualdades sociales. Va a haber más problemas de este índole en el mundo. Para nadie es un secreto que en África hay hambre. Para nadie es un secreto esto. Pero el detalle está que esto se va a hacer más persistente en lugares donde uno dice, ya va, pero ¿cómo es posible que en esos lugares haya hambre? Si ahí nunca hubo hambre. Se van a empezar a ver malas políticas públicas. ¿Por qué? Porque es que lamentablemente este mundo, el ser humano, está corrompido por el pecado. Por lo tanto, todo lo que toca el ser humano causa estragos, egoísmos, intereses políticos, partidistas. Todo esto forma parte para que se den estas cosas. Habrá grandes terremotos. Acá abajo, nosotros que estamos hacia el sur, Chile sufrió uno de hace unos años, 9, creo que fue de 9. En Venezuela hubo uno que picó a Caracas por la mitad. Acá en el Perú tengo entendido que hubo uno también hace también unos años, pero ese creo que fue en el mar, que se metió el agua hasta el Callao, y eso fue una cosa terrible. Y lo más tremendo es que la ciencia dice que esos grandes terremotos con el tiempo se vuelven a repetir, pero no se sabe cuándo, que es lo peor del caso. Entonces, yo me atrevería a decir, porque la palabra dice que todo fue sujeto bajo la maldición, y que la creación misma está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, la creación misma. Yo puedo decir entonces que estos terremotos son causa precisamente del sufrimiento de la creación por causa del pecado. Fíjese que el pecado afectó todo lo creado. El pecado no solamente afectó al ser humano, evidentemente fue el primero en que fue afectado, pero la tierra misma fue afectada también. Y esta manifestación de terremotos, este tipo de manifestaciones naturales, son una respuesta de la humanidad en contra del pecado, de la mala administración del hombre. Mire cómo se ha destruido la tierra, muchos animales han perecido. Así que estas señales de la naturaleza, desde mi punto de vista, según lo que yo veo en Apocalipsis, va a dejar de desaparecer cuando venga la nueva tierra. Ya no va a ser necesario estos terremotos, ya no van a haber estos terremotos. Y plagas en muchos países. Y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Es decir, van a haber señales astronómicas que se van a ver, a notar. Siguen siendo estas manifestaciones por causa, bueno, las voy a enumerar: falsos maestros, guerras, ¿qué más? Hambres, enfermedades, cosas aterradoras. Esto siempre ha sido polémico saber exactamente a qué se refiere el Señor con cosas aterradoras. Pero cuando dice sucederán cosas aterradoras, podemos hablar no de cuestiones paranormales, que se aparecieron ovnis y estas cosas, que no voy a desviar del tema sobre esto. Yo me atrevería a decir que sucederán cosas aterradoras es cosas aberrantes y perversas que el hombre hace contra el mismo hombre o contra la misma creación, que son producto del pecado. O sea, cosas que escandalizan a la sociedad por lo aberrado, por lo perverso, por lo malvado en la que se actúan. Y luego dice grandes señales milagrosas en el cielo. Estas
tipos de cosmos, meteoritos y cosas que parecen que causan estragos dentro del universo o que están cerca de la Tierra. Entonces imagínense, vuelvo otra vez, falsos maestros, guerras, terremotos, plagas o enfermedades, mejor dicho, hambre, cosas aterradoras y grandes señales en el cielo, que curiosamente que acabo de contar 7, y el 7 en la Biblia es número asociado con Dios. Habla de la perfección, habla de la plenitud, habla de lo perfecto de Dios. Curiosamente, 7 son las 7 copas que aparecen en el Apocalipsis. Los 7 son los sellos que se abren, que lo abre el Cordero. Los 7 son las 7 copas del juicio que son derramadas. Las 7 son las 7 trompetas que aparecen también en Apocalipsis, que por cierto lo vimos en este estudio bíblico relacionado con la fiesta de las trompetas. Entonces fíjense cómo el 7 está asociado a juicio y está asociado a la venida de Cristo, es decir, al reino de los cielos. El 7. Aquí lo acabo de enumerar. 7 señales Jesús nos ha dado. Versículo 12. Pero antes de que ocurra todo eso, antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí, así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. La gran persecución, esto habla de tribulación. Esto ha sido también muy polémico a lo largo de la historia, pero ya vamos a darnos cuenta que mucho de lo que ya Jesús dijo aquí ya se cumplió. Por ejemplo, cuando comenzamos en el versículo 2 en el versículo 5, que Jesús dijo la destrucción del templo. La destrucción del templo ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. El emperador Tito de Roma sitió la ciudad y la mandó a atacar, y el templo fue destruido. Y lo único que quedó de pie fue ese famoso Muro de los Lamentos, que ahora es un sitio de veneración y de turismo en Jerusalén, y que toda persona siempre va a visitar. Y usted puede meterse por internet y usted va a encontrar una cámara que transmite las 24 horas todo lo que ocurre en ese Muro de los Lamentos. Y es simplemente una pared que quedó. Es lo único que quedó de ese segundo templo. Así que esta profecía de Jesús de que todo esto no va a quedar nada, ni una piedra sobre otra piedra, se cumplió 70 años después. Esta profecía se cumplió. Y ahí está. Después de 1930 años, 1934 años más o menos, lo único que queda de esa profecía, como muestra de esa profecía cumplida, es el Muro de los Lamentos que actualmente existe, en el cual la gente va y le reza, va y ora, le meten papelitos entre las rendijas, que son las famosas peticiones que hacen, incluyendo muchos cristianos que van allá a visitar ese famoso Muro de los Lamentos. Habrá un tiempo de gran persecución, los arrastrarán a la sinagoga y a las prisiones. Esto fue el martirio de los apóstoles. Todos los apóstoles murieron martirizados o sufrieron grandes persecuciones. El único que se salvó, que murió de viejo, y esto no quiere decir que no sufrió, ojo, porque lo intentaron matar cocinándolo en aceite caliente vivo, como que si fuera un chancho, fue el apóstol Juan. Lo que pasa es que milagrosamente quedó vivo, y de ahí lo mandaron exiliado a la isla de Patmos, a la cárcel. Ahí murió de viejo, pero ahí, encarcelado en la isla de Patmos, fue que el Espíritu Santo le habló y le reveló el Apocalipsis. Fue el único que murió de viejo. Todos los demás apóstoles murieron crucificados, les cortaron la cabeza, los aserraron, los mataron con lanza, los mataron a espada. O sea, de alguna forma sufrieron una forma fuerte hasta morir. La primera generación de cristianos sufrió una fuerte persecución, y a lo largo de 9 siglos que duró el Imperio Romano, la iglesia cristiana fue perseguida fuertemente. Esto no quiere decir que hoy día la iglesia, la cristiandad no haya sido perseguida. Eso no quiere decir que a lo largo después del tiempo la iglesia nunca fue más
jamás nunca fue perseguida. Fue y sigue siendo perseguida la iglesia cristiana. Lo que pasa es que nosotros somos los de Occidente y vivimos de este lado del mundo y tenemos hasta ahorita la libertad de culto, la libertad de expresión y la libertad de religión. Usted no se siente a lo mejor perseguido, pero vuelvo y le repito, no viva tan divorciado de la realidad en la que vivimos. Sin ir muy lejos, usted no hace falta ir muy lejos, métase por las redes sociales y busque la iglesia de Nigeria, busque la iglesia en Pakistán, busque la iglesia en China, en estos países, busque la iglesia en Corea del Norte y usted se va a dar cuenta de la persecución que se persigue simplemente por el ser cristianos. Nada distinto a lo que le acabo de mencionar. Pero antes de que todo esto ocurra, habrá un tiempo de gran persecución. Otra señal, o sea, Jesús dice, antes de que ocurra todo esto, evidentemente, este gran tiempo de persecución ocurrió primero porque los apóstoles murieron antes de ver la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, obviamente. Antes de ver la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ellos murieron, fueron perseguidos. Pero esto no quiere decir que estas cosas no sigan sucediendo. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. En Estados Unidos han habido ya juicios legales por hermanos en la fe que no han querido doblegar ni han querido vender su fe ante diferentes situaciones de la ideología woke, ante diferentes posturas que son contrarias a la fe cristiana, han sido demandados, han perdido sus trabajos, darle sus casas, sus cosas. Pero eso será ¿qué? Una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Esto es lo más tremendo de todo, que a pesar de que Cristo, que nuestro Señor dice que vamos a sufrir persecuciones, que vamos a tener que afrontar situaciones complicadas, el propósito de eso es para que podamos predicar el Evangelio. Será de esa manera la única forma de que esa gente en esos círculos alguien se le acerque y le predique el Evangelio. Y esa es la razón. Que Dios muchas veces va a permitir circunstancias en las que aparentemente nos va a tocar estar delante de algún tipo de autoridad con el único fin de predicar el Evangelio de alguna forma. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Esto ahora es una señal para nosotros de que el respaldo divino lo vamos a tener tal cual y que vamos a responder de una manera que nadie va a poder refutar lo que le vamos a decir. Versículo 16, aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso a algunos de ustedes los matarán. Esto literalmente ya está ocurriendo en estos países que ya yo acabo de mencionar, solo por ponerlo de ejemplo. Los familiares están entregando a aquellos que se convierten al cristianismo para que los metan presos, para que los violen, para que los torturen y en algunos casos hasta ellos mismos han intentado matarlos por traicionar el Islam, por traicionar a Alá, por no ser partidario del Kim Jong-un, sino ahora tener a otro señor. Es exactamente lo que pasaba en Roma. Tú no podías ser cristiano dentro del Imperio Romano, porque ¿qué es lo que pasaba con el emperador romano? Que el emperador romano, el César, que como se le decía, era una figura política, es cierto, pero también tenía una cultura idolátrica a su entorno. Entonces tú le tendrías que rendir fidelidad al César por motivos políticos y por motivos religiosos. Y cuando a ti un centurión romano te paraba y te decía, ¿quién es tu Curios? Curio es la palabra griega para señor. ¿Quién es tu señor? Y usted le decía que era el César, usted tenía que atenerse a las consecuencias. Y para el cristiano, Curios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el amo de nuestra vida, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, no es el César romano. Se le respeta, porque el apóstol Pablo en Romano dice que debemos respetar todas las autoridades civiles, respetarlas, más no venerarlas. Pero es que este es el detalle con el César de Roma, que tenía esa ambigüedad política y religiosa. Y Policarpo, el pastor de la iglesia ya lo voy a indicar, es una de las iglesias de Apocalipsis, voy a buscar aquí rapidito en Apocalipsis, de Esmirna, el mensaje de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, él era el pastor de Policarpo.
Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, era discípulo directo del apóstol Juan. A él se le confrontó y se le dijo: solamente te pedimos, tome un puñado de arena y lo coloque sobre el altar del Dios tal, no me acuerdo ahorita la figura del Dios. Él dijo: yo no voy a hacer eso, porque yo haciendo eso yo estaría negando a mi Señor Jesucristo, a mi cruz, y él hasta ahorita no me ha hecho nada malo, ¿por qué lo voy a hacer ahora? Sacó su revólver, lo mataron. Aún sus seres más cercanos serán traicionados por sus familiares más cercanos. Yo voy a postear en estos días un testimonio que me encontré, lo vi todo, me gustó muchísimo. Una chica que se convirtió del Islam al cristianismo. Los padres la querían dejar morir de hambre porque le habían quitado la comida, por haber abandonado el Islam y por haber traicionado a Allah. Fuerte. Los mismos padres, por causa de su fe en Jesucristo. El testimonio lo voy a colgar en las redes sociales. De verdad que es exactamente esto que estamos mirando acá. Impresionante. Por eso uno ve estas cosas y uno ve lo que está ocurriendo. Cómo tu fe no se va a fortalecer. Pero con esto no estoy diciendo que sea agradable este tipo de cosas, obviamente. Pero por un lado se te viene la palabra, el Espíritu Santo te recuerda estos fragmentos y sientes como tu fe se va fortaleciendo. Vuelves a ganar esperanza, agarras un ánimo de que, Señor, ya nuestra redención está cerca, ya vienes. Literalmente cómo se está cumpliendo cada tilde de lo que Jesús dijo. Y nuestros padres nos iban a traicionar. Qué fuerte, ¿verdad? Creo que esta es la parte más dura. Para nosotros como cristianos, ver que una nación entra en guerra con otra no es que uno no se duele, porque son seres humanos a fin de cuentas. Sabemos que en una guerra muere el culpable y el inocente. Eso lo sabemos todos. Pero creo que ya cuando viene la parte más directa a nuestra alma, como que son nuestros propios padres, nuestros hermanos, aquellos que conviven con nosotros día a día, y te dice que te van a traicionar, yo creo que ahí es donde está la prueba de fuego para nosotros. Que tu papá te quite el plato de comida porque traicionaste la fe de ellos. Qué duro. Es duro. Versículo 17. Todos los odiarán por ser mis seguidores. Usted no necesita hacer nada para ganarse un enemigo, simplemente ser cristiano, de verdad. Sea un cristiano de verdad y usted se va a ganar enemigos de gratis. Ya te lo ganas de gratis. Usted no necesita irse a estos países que yo acabo de mencionar para sentir que te odian. Acá mismo en Occidente, si tú llevas la contraria de la mentalidad cultural que ahorita tiene la sociedad, ya para ti eres un objeto que hay que odiar. Te acusan de incitador de odio, cuando son ellos los que promueven el odio. Ya te los ganas de enemigos. Fácil. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Versículo 20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Esto ya lo acabo de decir. Es otra ampliación de la profecía de la destrucción del templo. Ahora Jesús se está refiriendo a la ciudad. Esto fue lo que pasó en el año 70 de parte del emperador Tito de Roma. La ciudad fue atacada, fue destruida, y para el judío que su tierra haya sido atacada fue doloroso, pero ver el templo destruido fue más duro para ellos todavía, por lo que eso significa. Los que han visto conmigo el estudio bíblico del tabernáculo saben, bueno, es el templo, básicamente es exactamente la mejora por fuera de lo que era el tabernáculo, porque todo lo que estaba dentro del tabernáculo estaba en el templo. Entonces, que destruyan el templo, eso para los judíos es la gota que derrama el vaso. O sea, estamos mal, pero ver el templo destruido es listo. Como nación, como sociedad, como individuo, estamos fracasados, rotos, destruidos totalmente. Dios nos abandonó, Dios está en nuestra contra.
que el candelabro estaba encendido, que el tabernáculo estaba de pie, ellos estaban, podemos resistir, Dios todavía está con nosotros. Pero que ellos vean que todo eso no está, y que volteas a ver lo que hay, escombros y humo que sale, eso es una señal para ellos muy dura, muy triste. Y esto se cumplió. Se cumplió. Pues serán días de la venganza de Dios. Y este es el detalle, que Dios estaba vengando de su pueblo, no de los enemigos de su pueblo, de su pueblo, usando a los enemigos de su pueblo. ¿Por qué se estaba vengando? Por el comportamiento que acaban de tener, por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado el Evangelio. Aquí están las consecuencias. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. ¿A cuál pueblo? A los israelitas. No se está refiriendo a los enemigos de los israelitas, a los israelitas. Los matarán espadas o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Comenzó el éxodo migratorio judío, permitido por Dios, otra vez como un juicio en contra de su pueblo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Y habrá señales extrañas en el sol. Interesante. Señales extrañas, es decir, hasta el sol va a tener un comportamiento nada normal. Por eso le dije, no viva tan divorciado de lo que está pasando, porque ¿cómo usted se va a informar de esta señal si usted no lee la noticia? ¿Cómo usted no se entera de lo que está pasando? Pucha, de verdad, mira, está pasando esto. La NASA, porque siempre son estos organismos grandes que ya usted conoce, la NASA, de no sé qué cosa, está diciendo que en el sol está pasando tal cosa, inmediatamente se te va a venir esto. Y te decir, pero la verdad, mi Señor dijo que iba a haber una señal extraña en el sol. Eso quiere decir que estamos en un proceso de cumplimiento, estamos en los tiempos que cada vez están más cortos, las contracciones están siendo más intensas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos. Es que este mundo va... Hay un pastor en Venezuela que le gusta decir, lo mejor está por llegar, como para intentar dar ánimo y esperanza a la iglesia. Pero tú no puedes dar ánimo y esperanza fuera del marco bíblico, y mucho menos cuando eso es contrario a lo que las escrituras dicen. Las cosas no van a mejorar en este mundo, las cosas van a empeorar. ¿Usted cree que lo que usted está leyendo acá te da indicio de que estas naciones van a mejorar? Te está diciendo que van a entrar en guerra, te está diciendo que van a haber hambre en todos lados, te está diciendo que va a haber caos, te está diciendo que van a haber señales en todos lados. Dice aquí también, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Hasta va a haber un comportamiento anómalo en el mar. ¿A usted le parece que todo esto es indicio de que las naciones del mundo van a mejorar? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que lo mejor está por llegar? Ahora, yo puedo decir lo mejor está por llegar referente a Cristo, en relación a su segunda venida. Ahí sí te lo acepto. Pero este mundo no va a mejorar. Este mundo va para peor. Este mundo ya está mal y se va a poner peor. Es claramente acá lo vemos. Entonces, yo no me tengo por qué deprimir porque el mundo va para peor. Al contrario, yo tengo que ver lo que está pasando en el mundo, entender que se está empeorando, y eso es una señal de que entonces lo mejor, que es Cristo, está por llegar. Por eso es que así sí yo lo entiendo y así usted lo tiene que tomar. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Qué me habla a mí de esto de que los poderes de la tierra? Porque la gente se va a asustar, claro, se asusta porque ve un reporte de la NASA que dice que un meteorito de 40 kilómetros de largo viene a una velocidad de 300 kilómetros por hora sobre la Tierra y se va, voy a poner un ejemplo, simplemente para que usted entienda. Y dice que la trayectoria de la órbita va a caer en el medio de Lima. ¿Tú crees que la gente no se va a asustar? ¿Que va a caer en el centro de Lima? Te estoy poniendo un ejemplo. Obviamente que la gente se va a asustar. O sea, la cantidad de gente que vive en el centro de Lima y que se la pasa en el centro de Lima. Por supuesto que la gente se va a asustar. Es para que usted entienda lo que el Señor está diciendo. Obvio que la gente se va a asustar. Entonces todos verán que, y aquí viene lo más importante, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran, en un punto de esos, así como la mujer no sabe después
después de qué número de contracciones va a parir, no sé. La mujer solo sabe que comenzó con los dolores de parto y empiezan las contracciones. Puedo haber tenido 5, puedo haber tenido 10, puedo haber tenido 40. Ni los médicos saben cuándo después de qué contracción está. Ah, sí, ya cumplió la 30, listo, ya aquí va a parir. No, los médicos no saben eso. Pero saben que está cerca el alumbramiento. De igual manera, no sabemos exactamente en qué punto va a venir nuestro Señor, pero va a venir. Eso a mí no me cabe duda. Yo no sé si van a tener que pasar 6 guerras mundiales, yo no lo sé. Yo lo que sé es que quizás estamos por entrar en la tercera, yo no lo sé. No sé si esto va a terminar de comenzar o la cosa se va a calmar, no lo sé. Yo no sé cuántos terremotos fuertes tenemos que sufrir. Yo no sé si voy a seguir mirando más hambre, lo más probable es que sí, pero ¿a cuántos países más voy a ver mirando con hambre? No lo sé. Yo solo sé que todo esto en algún punto viene mi Señor. Es decir, en medio de todas estas contracciones se aparece mi Señor. Porque es que así le pasa a la mujer. En algún punto, luego de alguna contracción, ¡pum!, llegó el muchacho. Es exactamente lo que está pasando acá. No sé en qué punto de estas señales que se estén cumpliendo en ese momento va a venir mi Señor. Pero sí me dice cómo va a venir. Todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y con gran gloria. ¿Cómo es posible que todo el mundo lo vea? Viene la gran pregunta. Porque si cuando hay un eclipse del sol, los científicos dicen, bueno, de este lado del mundo se va a ver bien, de este lado se va a ver poquito, de este lado tienen que ponerse un telescopio para que lo puedan ver. ¿Verdad? ¿Cómo es posible entonces que aquí siga la palabra que todo el mundo lo va a ver? Aquí viene una respuesta muy sencilla, con la tecnología. ¿Usted cree que si la gente empieza a ver a un hombre flotando en una nube, la gente no va a sacar los teléfonos y la cámara para grabar? Evidentemente todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo, ¿qué es eso? Mira. Empiezan a grabarlo por TikTok, empiezan a sacarle el Instagram, empiezan por el WhatsApp. Ahí, hasta los que están en el metro viajando, lo van a ver porque le va a llegar la ¡pim! Y se va a cumplir la palabra. Todo lo verán. Van a salir los paranoicos, van a salir, no, eso es tal cosa, eso es esto, lo otro. Todos lo verán. Todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Tenemos que estar alerta, tenemos que tener discernimiento, tenemos que estar preparados. Porque todo lo que está ocurriendo hoy día es una señal para que nosotros, tu salvación está cerca. Tu salvación está cerca. Luego les dio la siguiente ilustración. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas, ustedes saben que el verano se acerca sin que nadie les diga. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. El Señor está diciendo, tú no necesitas que el vecino te diga que ya la higuera va a dar fruto. Ya con tu ver la higuera, mira, ya está saliendo los brotes, ya está saliendo las cositas, ya va a dar. Ya está. No tienes que esperar que venga más nadie a decirte si va a dar fruto o no. Tú mismo te das cuenta. Entonces, eso es lo que el Señor aquí está diciendo. Tú no necesitas esperar que alguien más te venga y te lo diga. Tú lo que necesitas es conocerme a mí, conocer lo que yo dije en las Escrituras y darte cuenta a tu alrededor lo que está aconteciendo. ¿Para qué? Para saber que el reino de los cielos está cerca, está cerca, está cerca. Hemos venido hablando del reino, el reino de los cielos que ha estado presente desde el momento que vino el Espíritu Santo en Hechos 2 sobre la iglesia. Pero ahora aquí estamos mirando la otra parte del reino de los cielos, que es esa manifestación física que todos queremos ver y que los judíos le insistieron a Jesús bastantes veces. Hasta los mismos apóstoles le preguntaron cuándo iba a pasar esto. Y aquí está la respuesta. Entonces, ¿las señales se están cumpliendo? Sí. ¿Hay una parte de lo que ya Jesús dijo que se cumplió? Sí. Hay otra parte que todavía estamos esperando que se cumplan o que están en proceso de cumplimiento, mejor dicho, también. Así que tenemos que estar aquí, preparados. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie. Es decir, estén atentos, listos, preparados para cuando esto ocurra.
Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol, dice Jesús. Cuando brotan las hojas, es decir, cuando se las flores, ustedes saben que el verano se acerca sin que nadie les diga. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerquita, cada vez más cerca, más cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Indicando Jesús entonces que es la palabra más sólida y más fuerte que tenemos para discernir los tiempos, para estar seguros ante las adversidades, para no dejar que el miedo nos domine cuando empecemos a mirar estos acontecimientos que ya dijo mi Señor, van a ocurrir. No se espanten, no permiten que el miedo los domine, tengan confianza. Así que el reino de los cielos también lo preceden señales, que Jesús dijo cuáles son estas señales, que anuncian fuertemente que su pronta venida está cerca. Por eso que hablar de la venida del Señor Jesucristo es hablar del reino de los cielos, porque Él es el representante y Él viene a establecer su reino, porque Él es el rey. Así que no podemos dejar de obviar esta palabra del Señor Jesús, y más tomando en cuenta el contexto en el que nos encontramos ahorita, en cómo está el mundo actualmente. Tenemos que, me pareció apropiado, y más que venimos hablando del reino de los cielos, estas palabras del Señor Jesús. Entonces, la respuesta a la pregunta que le hicieron en el versículo 7, ¿qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir? Bueno, aquí están las señales dadas. Pero la profecía original del templo ya ocurrió. Ya el templo fue destruido y se está esperando en la reconstrucción del tercer templo, porque esa destrucción del templo cambió drásticamente el judaísmo y el cómo los israelitas practican su fe. ¿Por qué? Porque con la destrucción del segundo templo no pudieron seguir sacrificando animales. Que según lo que ya hemos visto, los que han venido al estudio bíblico saben de las diferentes ofrendas que ellos tienen que hacer todos los años y a cada rato, el pecado, que esto, que lo otro. No pueden, porque ellos necesitan el tabernáculo, ellos necesitan un tercer templo. Como no lo han podido todavía definir, porque hay un tema ahí controversial que ellos tienen que resolver primero para poder construir el templo y empezar otra vez con los sacrificios. Entonces, desde el año 70 después de Cristo hasta ahorita, el judaísmo ha sido trastocado drásticamente, porque hay una parte que según ellos les falta, que es el tema de los sacrificios. Así que es eso. Necesitamos estar entendidos en los tiempos, porque el reino de los cielos ya está cerca. No viva tan divorciado del entorno en el que nos estamos moviendo, para que usted pueda de esa forma estar pendiente de las señales que se están cumpliendo. Y usted se ha entendido entonces en la fe de que esto va a ocurrir, está ocurriendo, pero es necesario que esto sea así para que se cumpla cada palabra, como lo dijo mi Señor: el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará. Es decir, los tiempos pasan, las circunstancias, el mundo cambia, pero mi palabra no cambia. Así que vamos a orar. Sea usted entendido, viva conforme a la palabra, viva conforme a las Escrituras, entienda bien entonces que el reino de los cielos está cerca. Esa manifestación visible del reino invisible que ahora está operando a través de nosotros y del cual nosotros pertenecemos. Y evidentemente, pues si el Espíritu Santo usted lo lleva a orar por todos estos países, por situaciones que están en conflicto, hágalo. Usted no crea que la iglesia rusa no debe estar orando por su país. Usted no crea que la iglesia hermana de Ucrania no está orando, los otros países, de Norcorea, el otro, viven ahí en esos países. Viven ahí, deben estar pasando situaciones bastante complicadas, y más sabiendo, imagínese usted que el presidente de tu país está armando una tercera guerra mundial. O sea, eso no es cualquier cosa. Eso es como para de verdad orar, y orar bastante. Bueno, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, porque definitivamente que podemos confiar plenamente en ella,
porque cada anuncio que hemos encontrado en ella, Señor, se ha cumplido al pie de la letra, como tú no pasará ni una tilde en que todo esto ocurra. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Así que, Señor, síguenos dando el discernimiento, danos la fe, la esperanza, la fortaleza, Señor, para que a pesar de que ocurran estas cosas, porque sabemos que van a ocurrir, nosotros podamos estar de pie, como lo dice tu palabra, firmes, esperando la manifestación de este reino en el cual nosotros ya nos movemos, somos afectados por Él y vivimos por Él, Señor. Padre, para que seamos luz en medio de este caos, seamos la sal en medio de tanta corrupción, Señor, que este mundo moralmente vive, Señor. Padre, que tu iglesia no esté entretenida, Señor, con los beneficios temporales que puede tener en este mundo, sino que pueda vivir para tu gloria eterna, Señor. Gracias, Jesús. Amén.